Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Les saluda el profesor Juan Antonio Marroquín en esta oportunidad, en el curso de Emprendimiento para la Productividad. Cuarta unidad. Vamos a ver la lección número 2 y es ver cómo es la cultura y sus características. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos, los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. La cultura es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. Es la cultura la que garantiza la supervivencia del grupo social. Así es, chicos, pues Guatemala es un país ricamente en cultura, ¿verdad? Y esta cultura se la debemos a nuestros ancestros, que fueron los mayas, ¿verdad? En la actualidad, pues todavía existen ciertas prácticas que hacen que esta cultura pues sea bastante atrayente por otras personas de que no han experimentado este tipo de culturas, ¿verdad? Lo vemos en la gastronomía, lo vemos en los bailes, lo vemos en las representaciones muy icónicas, lo vemos en la religión, lo vemos en los paisajes. Es ricamente la cultura de Guatemala y esto pues nos identifica entre otros países que también son muy culturales. América Latina pues favorece a todo este tipo de culturas que tienen durante toda su extensión territorial. Cada quien pues comparte, ya sabemos, en México, cultura azteca, cultura ancestral, y en la parte de Sudamérica tenemos también la cultura inca, que también es muy atrayente para turistas y para personas pues locales, ¿verdad? Muy bien. Luego vemos entonces las características de la cultura. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica, es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. Así es, la cultura no nace uno con cultura. La cultura se va forjando mientras va creciendo, mientras va aprendiendo la persona, es decir, si un guatemalteco nace en Asia, pues se va a adaptar a la cultura asiática, aunque aún así no tenga los rasgos de un asiático, ojos rasgados, sino que él va a ir creciendo en esa cultura y pues se va a adaptar tanto en las creencias como en la alimentación y en forma de vivir, ¿verdad? Así que lo mismo pasaría si un asiático, si una familia de asiáticos o alguien pues nace aquí en Guatemala y se queda, pues va a adoptar esa cultura, ¿verdad? Claro que va a haber momentos en los que va a buscar su origen, como lo habíamos visto en el árbol genealógico, va a buscar su origen y va a querer saber cuáles fueron sus antepasados, cómo es como él ha vivido, ¿verdad? Muy bien. La cultura no es algo instintivo o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que incorpora durante toda la vida. Es una capacidad que lo diferencia del resto de los animales. Así es, nosotros por naturaleza somos sociables, necesitamos compartir con más personas, ¿verdad? Necesitamos pues formar un hogar, necesitamos afecto, etc. Entonces, esa misma cultura no nace uno, como les estaba comentando, sino que esta cultura se va adoptando al momento de crecer, ¿verdad? La forma de vida en una comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Existe una amplia diversidad cultural, como tantas sociedades o países hay en el mundo, es decir, las diferentes culturas pueden convivir. Así es, nosotros podemos convivir con personas de cultura mexicana, con cultura inca, con cualquiera, porque somos sociables y además nos va a llamar mucho la atención ver cuáles son esas raíces, cuál es su cultura, qué es lo que tienen, qué ofrecen en su gastronomía, qué ofrecen en sus espectáculos, en sus presentaciones, en su religión. Todo eso nos va a llamar la atención y eso nos ayuda a poder apreciar la nuestra. En los últimos años el ser humano ha desarrollado nuevas habilidades y tecnologías que implicaron un avance acelerado en la evolución cultural a nivel mundial, como la cultura 2.0 propia de Internet y las redes sociales. Así es, la cultura de ahora, la cultura millennial, pues ya es netamente tecnológica. Ya la tecnología pues, se apropió
de la cultura de ahora. Ahora pues es fácil comunicarnos con el resto del mundo, es fácil informarnos de qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo, pues siempre y cuando estemos conectados de internet. El internet se volvió parte importante en la vida, así como algo bueno, como también puede ser algo malo para la destrucción de todas las personas. Así que en este caso, pues la tecnología hay que tener mucho cuidado, hay que saber aprovecharla al máximo, ya que nos puede ayudar a crecer, a tener más intelectual y poder pues aprender cada vez más, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos por último los elementos de la cultura. Si bien existen diversas culturas muy diferentes entre sí, todas comparten los siguientes elementos. Así es, los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad. Así es, ponemos un ejemplo, los símbolos patrios de Guatemala. Los símbolos patrios, pues lo que hacen es identificar. Aquí en Guatemala, pues sabemos que el quetzal pues, es el ave nacional de Guatemala, y pues eso nos dice que es Guatemala, ¿verdad? Muy bien, podemos también tener el símbolo de la pirámide de Tikal, el símbolo de Quiriguá. Podemos tener cualquiera de esos que ya vamos a identificar a Guatemala. Lo mismo puede pasar con otras culturas, ¿verdad? El idioma y el lenguaje particular. En el caso de Guatemala, pues si no hubiéramos sido conquistados por España y hubiéramos continuado con la cultura, pues nuestro idioma fuera diferente, ¿verdad? Sin embargo, pues en la colonización se empezaron a adoptar nuevas formas de hablar y nuevas creencias, de los cuales pues hicieron de que actualmente hablemos el castellano. La idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas. Muy bien, ya sabemos cómo son personas guatemaltecas, ya sabemos cómo es algún salvadoreño, cómo es algún nicaragüense, un hondureño, costarricense, etc. Lo vemos en la diversidad de forma de ser, en el temperamento. Existen pues otras culturas en las que se dan un poco fuertes, un temperamento muy fuerte, y que nosotros pues podamos considerar que son personas un poco pesadas, pero no es así, sino que la cultura es parte de ella, ¿verdad? Los valores que proveen de un orden social. Tenemos las leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones, ¿verdad? Muy bien, también, por ejemplo, en Medio Oriente las mujeres pues no pueden ir con escotes, tienen que ir cubiertas de la cara, tienen que ir cubiertas del pelo, etc. Entonces esto pues nos debemos de adaptar a esa cultura, ¿verdad? Muy bien, también el sistema de creencias que le da una dirección a la vida, como la religión y los rituales. En este caso pues en Guatemala predomina la religión cristiana. De esa cristiana pues sale el catolicismo, el protestantismo, sale la iglesia mormona y diferentes sectas religiosas, las cuales pues derivan del cristianismo. Esto gracias a la colonización de España, ¿verdad? Porque si no, pues nosotros quizá creyéramos en Kukulcán, ¿verdad? Pues quizá creyéramos en otro, y nuestra la creación pues nosotros pues sabemos de que el Popol Vuh pues deriva que fueron hombres creados por el maíz, ¿verdad? Entonces pues eso ya es propiamente de la cultura maya, ¿verdad? Pero actualmente pues nosotros ya sabemos de que es el cristianismo y entre otras religiones, ¿verdad? Si bien vemos las creencias religiosas de otros países, por ejemplo, nos vamos a Medio Oriente, es el Islam. El Islam pues se rige, es una doctrina bastante, es monoteísta, ellos creen en Dios y pues es un poco radical, ¿verdad? Donde ellos pues creen de que el ser humano pues debe de tener ciertas normalidades, ciertas normas, ¿verdad? A diferencia del cristianismo, pero es parte de ellos, ¿verdad? Y el apreciar todo este tipo de culturas es muy interesante, así como en Asia pues está el tipo de religión que es el budaísmo, el cual pues habla más que todo de la naturaleza y de la conectividad que tenemos con nuestro entorno, ¿verdad? Muy interesantes todo este tipo de culturas religiosas, pero lo importante no es afanarse, sino que apreciar para apreciar la nuestra, ¿verdad? Muy bien, tenemos las costumbres, como el tipo de música, el de vestimenta o de comida, ¿verdad? Si vamos a ver, en Guatemala se marca bastante en el área del altiplano, que es donde está más arraigada la cultura indígena, que vemos en los trajes típicos, los vemos en la gastronomía, los vemos en las tradiciones, la pólvora, procesiones, etc.
¿verdad? A diferencia de otros sectores del país, de los cuales pues tienen otro tipo de cultura. Muy bien, también lo vemos en el Caribe guatemalteco, en el área de Livingston, vemos la cultura garífona, de los cuales pues la forma de vestimenta, la forma de vivir es completamente diferente a la de Occidente. Las celebraciones colectivas como la fiesta de patria o el carnaval pues es más que todo para Sudamérica, ¿verdad? Pero las fiestas patrias de cada uno pues se ve cuál es el fervor, ¿verdad? Muy bien. Las celebraciones colectivas como una fiesta patria o carnaval, el avance de la tecnología que impacta en el desarrollo de la vida cotidiana. Así es, mientras más tecnología tenemos, más estamos conectados con el mundo, pero corremos el riesgo de perder la cultura, a pesar de que se ha tratado de ir disminuyendo y que haya más apreciación. Afortunadamente, la tecnología ayuda a que ahora, pues, si se va a hacer un baile cultural, pues exista ahora un escenario, exista luces, exista escenografía, pues esto llama bastante la atención, ¿verdad? Muy bien. La pólvora, pues, es otra de las partes importantes de las fiestas, ¿verdad? Que esto pues atrae bastantes espectadores. Muy bien, chicos, esto fue entonces la lección de la cultura y sus características. Recuerden pues no abandonar al 100% nuestra cultura, puesto que esto nos identifica como país y nos identifica como guatemaltecos. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que pasen al ejercicio para responder a las preguntas de la comprobación de esta lectura. Que Dios les bendiga, chicos, espero verlos muy pronto.